Historia del arte. Empezamos con Egipto. Egipto fue una cultura que fue dependiente del río Nilo, el cual proporcionaba la fertilidad y un modo de vivir agrario y rendían culto a las bestias y a los dioses. Los dioses divinizados eran como el halcón Horus, la vaca Hathor, el buey Apsis, y los dioses más fundamentales e importantes eran Ra, que era el sol, Isis la luna y Osiris la fertilidad. De acuerdo a su arquitectura se proyecta en el más allá. Se construían habitaciones en las tumbas para guardar los bienes y dibujaban símbolos e escritos como el ojo de Horus, que expresaba el reflejo del alma, todo lo que ve y todo lo que sabe. Egipto representa firmeza, fuerza, elegancia y elevación, así como podemos ver en las pirámides. Grecia. Grecia se concentraba en el antropocentrismo. Se practicaban las matemáticas para la búsqueda de la perfección, así como los cuerpos geométricos y la belleza que es lo bueno, lo justo y lo verdaderamente eterno. Platón decía, la verdad absoluta está en el mundo de las ideas, lo que se llama demiurgo. Así es como las ideas lo pasábamos a lo real, lo que considerábamos un arte. Sobre las esculturas, por ejemplo la arcaica, se buscaba la rigidez y la tensión. Eran pequeños movimientos y posturas forzadas. En la clásica, sin embargo, buscaban imitar la naturaleza, buscaban simetría y también un equilibrio. Existían 3 tipos de columnas: la dórica, la jónica y la cortina. Roma. Roma es la etapa de la conquista y la extensión. Se consideraba hermana del arte griego. Se desarrollaba una decoración de los escenarios de la vida. Sus construcciones eran arco, las bóvedas y las cúpulas. Se desarrollaba un orden propio por el jónico y el corintio. El jónico simbolizaba la conquista, la grandeza y el poder, y el corintio abandonaba el ladrillo, el mármol y la piedra. El paleocristiano. Se puede observar un símbolo llamado crismón, simboliza el principio y el fin. La XP significa hijo del Padre, que es en griego latín. Se utilizaban catacumbas, que son túneles para depositar los cuerpos humanos. También existían los tituli, que son reuniones clandestinas para leer salmos y cantos. El agape es una reunión de un grupo para personas que celebran. A diferencia del arco del medio punto romano, se pasa al ojival, que se dio a paso al medieval o gótico. También estaban los bestiarios medievales, que es donde habían textos e ilustraciones de animales. Románico. Los años se surgieron al año 1000. Se construían iglesias, monasterios, basílicas y congregaciones. Habían coherencias en el realismo. Habían muros gruesos, faltas de esculturas, medio punto arco y pilares robustos. También persistían invasiones bárbaras. Las iglesias son la casa de Dios en la tierra. Se diseñaban con estructuras semejantes divinas, semipenumbras y simbolismos como sumisión y terror. También existían castillos, que son puntos estratégicos. Tenían torres y murallas. Gótico. En el gótico, Dios es luz. Existían muchos los arcos de punta ojival. Apareció el humanismo y habían muchos pináculos. También estaba la filosofía de Euclides. Y existían mucho las gárgolas, que son seres que cuidan las iglesias. Así también estaban las quimeras, que desechaban agua por la boca. También están los doseletes y los gabletes. Y la geometría era sagrada. El Renacimiento, que es volver a nacer. El artista es quien se quedaba en la casa de los mecenas, donde tenían que pintarlos. Ellos les daban hospitalidad. Ellos estudiaban anatomía, las matemáticas, estudiaban lo botánico y la geometría. Siempre estudiaban las perspectivas como la profundidad y el punto de vista. Filippo Brunelleschi fue un matemático que estudiaba la distancia y el tamaño de las cosas. En la arquitectura habían muchos patrones de ventanas y puertas, y círculos y cuadrados. El manierismo.
El manierismo está entre Renacimiento y Barroco. Tenían pinturas muy exageradas y afeminadas. También imitaban grandes filosofías. Y las poses no eran naturales, no eran realistas. El Barroco es una crisis del Renacimiento. Surge la Contrarreforma y, por ejemplo, Martín Lutero dio a saber sobre los colores retóricos, los colores persuasivos, las luces, las sombras, también el movimiento, lo popular, lo grotesco, lo irregular. Se ignoraba el paisaje y la naturaleza estaba muerta. Caravaggio hacía sus pinturas de tenebrismo, donde tenían poca luz. El Rococó. Nació en Francia y se consideraba la culminación del Barroco. Era un estilo más independiente, pero se caracterizaba por la elegancia y los colores vivos que utilizaban. También revela mucho el gusto por lo refinado, lo íntimo y lo delicado. El neoclasicismo. Ahí es cuando cae la monarquía. Empieza entre el siglo XVIII y el XIX. Es en Europa y se renovaba lo clásico, la aparición de la Ilustración y la revolución estética y filosófica. Tenían un carácter moralizador, había equilibrio, estaba la proporción y la simetría. También había culto a la razón. Y los colores y los contornos eran claros y definidos. El romanticismo. Aquí es donde empieza la tempestad y la tormenta. Y también se inició la revolución industrial. Aquí había muchos sentimientos así como la tristeza, la decepción, el sufrimiento y también la emoción. En la revolución industrial se creó la máquina de vapor y la fotografía. La fotografía amenazaba mucho a la pintura, pues en la fotografía, a pesar de que era blanco y negro, pues también era una captura instantánea y es fija sin movimiento. Sin embargo, la pintura pues tiene color, tiene movimiento y era al aire libre. El realismo es una corriente artística en Francia del siglo XIX. Representaba mucho la realidad y la vida, lo cotidiano y a no idealizar. Viene pues el hambre, la muerte, la nostalgia, la pérdida, la soledad y la tristeza. El impresionismo. Aquí estaban los impresionistas que impresionaban de fuera hacia adentro, así como Picasso, que eran las figuras geométricas y los colores primarios. Sin embargo, los que expresan, los expresionistas, como Kandinsky, daban de dentro a fuera la tristeza, el luto, el odio, el hambre, la enfermedad, la soledad, la muerte, la violencia, lo oscuro, perturbador y el fin del mundo, así también como la muerte. El surrealismo era un alterno a la realidad, así como una fantasía. Los deseos eran reprimidos y también existía el mundo de los sueños. Todo era platónico e inconsciente. El arte pop. Finales de 1950 en Inglaterra y principios de 1960 en Estados Unidos. Expresan la crítica social a la realidad, destacan el consumidor y dan un lenguaje realista y figurativo. Tienen mezclas y combinaciones en todos los colores y pinturas, también el puntillismo y las líneas. Lo más principal eran ciudades, el cine, famosos, cómics, la televisión y las obras de Andy Warhol, que es más como la Lata Campbell, Elvis Presley, Marilyn Monroe, etc. El minimalismo es una corriente artística que solamente se basa en lo poco, lo más mínimo, lo más sencillo y con lo más básico. Es todo aquello que se reduce y deja solamente lo esencial, así como la frase menos es más.